Bueno, le damos comienzo a este tercer episodio ya de especial de Semana Santa. Hoy cambiamos un poco, pero bueno, la verdad que Hacemos fueron, el equipo del jueves. sí, volvimos al del equipo titular. Pero la verdad que bueno, es una experiencia muy linda el poder revivir todo lo que fue parte de la historia, de nuestra historia en realidad también. Ujú. Eh, y saber de que, bueno, el personaje principal de todo esto es Jesús, ¿no? O sea, Sí, saber de que esta semana tan especial a veces uno pasa desapercibido y piensa que dejando de comer carne o piensa que haciendo cosas culturales como que va a solucionar parte de nuestra vida, pero no. Estamos fomentando el que podamos darle prioridad a Jesús en nuestra vida como eje central y a sí, partir de ahí poder nosotros comenzar a escribir una nueva historia, pero junto con Jesús, ¿no? sí. Así que bueno, hoy tenemos algo para continuar con lo que ya veníamos hablando. Así que bueno, queremos que si todavía no pudiste ver las otras transmisiones, que puedas ir al día jueves y el día viernes y poder eh, tener toda la información completa, ¿no? Si bien hay mucho más para hablar, pero que podamos ayudarte a entender un poco esto. Sí, creo que nosotros lo que hicimos fue dar un aporte para que cada uno pueda profundizarlo Ujú. y como decías tú, también reflexionar sobre todo lo que significa esta semana y lo significa el personaje principal que es Jesús. Entonces creo que estaría bueno que más allá que lo que nosotros podamos aportar, que cada uno pueda tener esa hambre o esa curiosidad de seguir profundizando, ¿no? Claro. Y que sepan también de que no es un cuento, ¿no? No es un libro de cuento que en realidad pasó, o sea, como en la imaginación de alguien, sino que vamos a entender que fue real realmente todo lo que pasó con Jesús, pero mucho antes que Jesús también, cuando lo hablaban en el primer programa, ¿no? Lo de Moisés, cuando tuvo que liberar un pueblo también, y todos aquellos pactos que incluso habían cuando comenzó la Pascua Sí, realmente, ¿no? este, que sepamos que es real, de que Jesús hoy físicamente nosotros no lo vemos, pero en realidad espiritualmente Él tiene que nacer dentro de nosotros, sí, ¿no? Este, Se nos hace muy difícil entender algo que no vemos o algo que no sentimos, porque justamente Dios se fue como hombre para dejarnos su espíritu, sí, que es un poco lo que da inicio también a esa relación con el Espíritu Santo, que da inicio a esa relación con el Padre Celestial, ¿no? sí. Sí, era necesario, como dice la palabra, este, que Jesús viniera, pero también que no se quedara. Claro. Porque una interrogante de cuando vos lees toda la palabra y, y mismo le pasó a los discípulos, les Sí, sí. pasó que vemos en Pedro cuando le decía que Jesús se enojó con él porque no quería que le pasara eso, porque fue tan grande de saber que todo lo que habían ellos leído y que oraban todos los días para que ese Mesías viniera y que ahora al fin había venido y estaba con ellos y Sí, vivían y sí, era uno más de ellos, que se tenían que desprender de eso. Creo que a cualquiera no hubiera pasado, pero era necesario. sí. Y por eso también hoy en día no hay tampoco una persona que nosotros podamos tomar como referente en ese sentido. Porque hasta incluso el propio Jesús tuvo que irse de esta tierra para que nosotros tampoco idolatremos a personas, Claro. ¿no? Sí, sí. Porque si no volveríamos a la idolatría de tiempos antiguos, Sí, volviendo a la es época de verdad. Moisés, 40 años de esclavitud, todo el pueblo de Israel, porque cuando más o menos querían hacer las cosas bien, venían a idolatrar oye, a Sí, un ídolo, ¿no? sí, Y después, más adelante también, la historia siempre se volvió a repetir porque cuando no era, idolatraban al sol, idolatraban yo que sé, al viento. Y justamente Jesús vino y se fue para que nosotros tampoco caigamos en esa misma cosa. sí. Creo que Dios nos conoce muy bien. Claro, sí, Ya sí, no. nos aferramos rápidamente. Sí. Él nos conoce muy bien, sabía lo que si Jesús se quedaba íbamos a terminar en lo Sí, mismo, lamentablemente. Bueno, entonces nosotros habíamos anotado para hoy un versículo que hablaba de eso mismo, del Espíritu Santo, que era necesario que lo dice acá en Juan 16, Juan 16, 7. sí, Dice,
pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y yo creo que acá, además que el Espíritu Santo, hablamos de, tenemos que recordar que la presencia de Dios estuvo en un tiempo, no me acuerdo si fue en el tabernáculo de David, Ujú. que Dios descendía allí y estaba ahí, y solo podían entrar los sacerdotes. Sí, Y entonces esto también lo que hizo Jesús fue eh, permitió que el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pueda habitar dentro de nosotros. Ya claro. no es necesario un templo, ya no hay un lugar que nosotros tengamos que ir para estar con Dios enfrente, sino que ahora es una relación directa con Él y que Él vive en nosotros, el Espíritu Santo. Y que no es súper difícil conectarse a Dios, Sí, porque porque a veces se nos hace muy difícil entender de que, bueno, el Espíritu Santo es para algunos pocos, o conectarse con Dios es para algunos pocos, para los que son muy estudiosos de la palabra o para aquellos que son de una posición muy alta dentro de un cargo jerárquico. Pero en realidad, al contrario, justamente lo que Dios hace es darnos ese acceso para que todos podamos tener ese beneficio de disfrutar de la presencia de Dios y de disfrutar de esto que es el Espíritu Santo, sí. ¿no? Él nos dio como un acceso ilimitado, Claro, algo que cualquiera, o sea, creyendo en Jesús sí, y aceptándolo como su Señor, ya automáticamente nosotros ya tenemos esa conexión con su sí, Espíritu. sí. Obviamente que hay condiciones también, ¿no? Claro, por supuesto. No es que vamos a darnos el lujo a vivir como cristianos, como fachada de título, Sí, no soy sí, cristiano, sino que hay condiciones, obviamente, como toda cosa, ¿no? Vos para tener un vínculo familiar tenés condiciones que no es que voy a poner la música 24 horas al palo y que hago lo que quiero. En tu caso vos tenés que tener ciertas sí, condiciones. Y con Dios más o menos funciona igual. No nos prohíbe nada, pero sabemos que hay cosas que nos van alejando de esa relación con Él. sí, que le van, es como que nos van alejando, sí, de la relación y son cosas que van a, como hablamos en los programas anteriores con Fabiana, que eso desagrada a Dios, o sea, eran cosas que las personas hacían y Sí, desagrada, y era como que, o sea, estropearon la relación que Dios quería tener con el hombre. sí, sí. Entonces, en esto, en Jesús, en estos días lo que tenemos que recordar es lo que Él hizo fue reconciliarnos Ujú. con Dios. O sea, poder tener ese acceso, como decíamos ahora, directo con Dios, sabiendo que no es de cualquier forma tampoco, no es a nuestra manera como nosotros queramos, sino que hay también un camino. Claro. Y, y bueno, siguiendo con todo esto, ¿no? Como hablábamos recién, no hay intermediarios tampoco en esto que es Jesús, ¿no? O sea, en el sentido de que la única forma de nosotros poder acceder a Dios y a Jesús ante todo este ámbito espiritual es a través del Espíritu Santo, Sí, ¿no? Que no hay por medio de una estampita, por medio de una estatuilla, no hay por medio de un hombre que hasta incluso, mirá qué poderoso aquel que hace milagros, sí, no existe ese tipo de cosas. O sea, si bien hay, pero no forman parte de esto que es Jesús, ¿no? Porque él no dijo, te voy a dejar, vayan todos y sigan a Andrea porque ella se va a encargar de hacer milagros y a curar enfermos y todas las cuestiones. No, quédense tranquilo que la única persona que yo voy a dejar es el Espíritu Santo. Por medio de él, bueno, van a acontecer montones de cosas, ¿no? Pero no caigan en la idolatría. sí. Andrea, Leonardo, Pepito, Fulanito, Menganito, son personas puestas por mí, pero no tiene nada que ver con que ellos sean los protagonistas de esta historia. Sí, sí. Tenemos que recordar también un poquito de historia, que antes era así. Sí, Antes, en el Antiguo Testamento, como estábamos hablando estos 2 días, también habla de que allí habían sacerdotes, que claro, habían personas que solamente, o sea, se podían acercar o comunicaban lo que Dios les hablaba a ellos. Ahora ya no es así, o sea, nosotros podemos tener esa comunicación directa con Él, sabiendo que Él nos va a escuchar, te puede escuchar a vos, a mí, al que realmente también hay una condición, sí, es humillarse, es abrirle el corazón, es eh,
confesar que Él es el Señor y ver que Él está ahí, que nos está escuchando, poderle creer, y ese es nuestro acceso. Reconocer nuestra necesidad Sí, hacia con Él, ahí va. ¿no? Que no, como decía, no es tampoco un juego. No es que un día te quiero, otro día no te quiero porque no me diste tal cosa. Él es Dios y por sobre todas las cosas es lo más importante de nosotros, ¿no? Pero en algo que yo pensaba también, ya como parte del final de esta historia de la resurrección de Jesús y todo, no olvidarse todo lo que Él padeció por nosotros, ¿no? Sí, Porque si uno mira un poco la pasión de Cristo, creo que eso ni siquiera se asemeja a lo que fue la realidad. O sea, a nosotros ver la película nos duele un montón, sí, ¿no? hasta muy fuerte nos parece. Claro, pero justamente hasta creo que en carne propia todo lo que Jesús vivió fue mucho más doloroso de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Y a veces nosotros nos olvidamos de todo eso y como que le damos descredo, ¿no? Como que eso, bueno, está, quedó por ahí y ya está. Pero Jesús, todo lo que verdaderamente sufrió fue justamente para que nosotros podamos vivir en libertad. Sí, Libertad como iglesia. Y en esto que viste que nosotros los jueves hablamos un poco, y vamos a hablar un poco de qué se trata esta iglesia, ¿no? Pero justamente hablando de esto también, esa libertad de nosotros como cuerpo de Cristo es estar unidos también, sí, ¿no? De que la iglesia, cada individuo pueda conectarse como parte de un solo cuerpo, sí, ¿no? Es reivindicar de que, bueno, hay algo que se rompió, el velo que nos separaba en esa conexión con Dios ya se rompió, ahora ustedes tienen acceso hacia mi persona. Pero ahora yo quiero doblegar la apuesta, ahora yo quiero también que ustedes, como parte de mi cuerpo, se puedan unir también, sí, ¿no? sí. Y como decíamos hoy, o sea, estamos viviendo estos días eh, que recordamos eso, que ¿por qué es importante recordar? O por qué pensaba también cuando hablábamos con Fabio al principio de qué era la Pascua, de por qué Dios había instituido esa fiesta, por qué la había ordenado. Porque él, no, él ya, como decíamos hoy, que Él nos conoce muy bien. Claro. Él sabe que nosotros no íbamos a... El ser humano olvida muy, muy rápido. O Mm. no le da el valor a las cosas que pasan. Porque como decías tú, capaz que nosotros vemos ese sufrimiento de Jesús, pero en muchas oportunidades nos olvidamos de eso. Sí, No olvidamos el precio alto que Él pagó por la libertad que hoy tenemos. Por ya Él nos perdonó del pecado, nos adoptó como hijo, nos libertó, como decías tú. O sea, todo eso tuvo un alto precio. Pero claro. ¿para qué? O sea, para que nosotros ahora solamente disfrutemos de eso, una parte sí, pero otra es que ese plan sigue. No terminó ahí en la cruz. Claro. El plan sigue. O sea, nosotros tenemos que, como decías tú, aprender a ser hijos, a depender de Él, comprender nuestro propósito, comprender nuestra identidad, comprender que nosotros tenemos una misión también, que ese legado que Él nos dejó Sí, es sí. una misión que nosotros tenemos que cumplir para ser familia, para ser iglesia, que es la iglesia que Él soñó y que la que quiere, y porque Él va a venir, no se Claro. terminó la historia acá. Hay una promesa más que se va a cumplir, y esa promesa es que Él va a regresar. Pero ¿cómo nos va a encontrar cuando Él regrese? Sí. Y también pensar de que esto es para todos, ¿no? O yo hablar en estas semanas tan especiales, hablarle a un cristiano es creo que bastante sencillo. Sí, Pero también debemos entender que lo que nosotros hablamos hoy es también para aquellas personas que quizás hasta nunca pisaron una congregación, nunca, yo creo que no, ni siquiera nunca escucharon hablar de Dios porque en cierta forma creo que en algún momento algo también por ahí pispearon, ¿no? Pero principalmente para aquella persona que nunca logró identificarse con Jesús. Aquella persona que dijo, no, a mí no me importa nada, yo sé que hay una iglesia, yo sé que hay un Dios, yo sé sí, que hay un creador, yo sé que alguien un día dijo, sea la luz y fue la luz. Pero también como que se niega un poco a vivir esto con Dios, por un tema de que la incertidumbre, qué va a pasar, qué me van a sacar, qué me van a pedir. Pero el desafío más grande que nosotros tenemos al poder hablar esto, ¿no? Es que no vivamos con ese temor de qué es lo que voy a perder o qué voy a ganar con Jesús. Porque no se trata de eso, porque equivocadamente vivimos muy dependiente de qué es lo que voy a recibir si yo me acerco a Dios. O qué es lo que tengo que dejar. sí, Gente que dice, bueno, no me acerco porque me van a decir que yo tengo que dejar un vicio.
no me acerco porque tengo que dejar tal cosa. Y hemos aprendido mal acerca de eso, Sí, ¿no? Dios, Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros podamos acercarnos con esa necesidad de realmente conocerlo, de realmente entender de que Él es un Padre más allá de cualquier cosa. sí, Y ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Dice la propia Biblia, ¿no? O sea, si Jesús es nuestro Padre, si Él es nuestro ayudador, esa persona que está preocupada por nosotros, evidentemente nosotros no tenemos por qué temer, porque nuestra vida en sus manos va a estar segura. sí. Y es lo que nosotros queremos transmitir en esta Semana Santa, en esta Pascua, ¿no? De que el derramamiento de sangre que Jesús vivió en la cruz por nosotros es algo impagable y todo eso fue por amor. Y que es para todos, Y- como decías tú, no solo nosotros hoy en día somos creyentes, sí, pero mi historia personal un día no lo era igual que cualquier otra claro, persona que capaz que no creía. Entonces entender que ese sacrificio que yo escuchaba, creerlo que también era para mí, claro, que yo era parte de eso. Y así como todos los que pueden ver esto y escucharlo, que también se sientan parte de esto. sí, sí, Que ese sacrificio no fue a buscar, como venía, como dice la palabra, solamente a buscar los que eran buenos, sino que vino a buscar a todos los que se acercaran a sí. él y necesitaran de él y bueno, y conocerlo. O sea, es accesible para todo, no como hablamos con Fabiana, no tiene nada que ver de dónde seas y de qué condición tengas, Sí. es para todos. Y fundamentalmente lo de Jesús fue por amor, Sí, ¿no? Eso es indudable. Pero otra cosa, para que la gente entienda, que fue gratuitamente. sí, Hoy nosotros no tenemos que pagar ni siquiera un peso económico por ese amor que Jesús derramó por nosotros en la cruz. sí. Es gratuito. Es gratuito. Y es más, como vos decías, que a veces yo de esa experiencia de no, antes de tener miedo de qué iba a pasar conmigo, Claro. qué podía hacer y qué no, o qué iba a perder o qué no iba a perder. Y, y ese miedo yo sé que está. Sí, sí. Y entonces es entender que Dios no te está pidiendo renunciar a nada en ese momento. Él te quiere tal como estás en ese Sí. momento. O sea, no es dejar algo o renunciar, sino que es acercarte como sos, porque Él no te está pidiendo, no es por obra, dice No. la salvación no es por obra, no es por lo que puedas hacer ahora, lo que hiciste antes o lo que puedas hacer en el futuro, no depende de nosotros. Eso es la gracia, o sea, es Sí. un regalo que no merecemos, no lo merecíamos nosotros. Y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros vale mucho más que la ropa Sí, que nosotros nos ponemos, ¿no? A veces la religión nos dice, no, pero ahora tenés que ponerte pollera larga, ahora no te podés maquillar, ahora no te podés peinar, el varón no se puede poner unas mechitas en el pelo, no se puede hacer nada. Eso es la religión que nos impone ese tipo de pensamiento. Si verdaderamente Jesús vino a darnos libertad, si verdaderamente Jesús vino a dar su vida por amor a nosotros, caminemos con confianza, caminemos con seguridad, caminemos con esa libertad de decir, bueno, vamos a disfrutar de esta aventura. sí, Obviamente la Biblia dice que en el mundo tenés aflicción y que esto no va a ser fácil y que todo no es color de rosa y que vamos a pasar un montón de, mm, de tormentas, ¿no? De cosas complicadas. Pero ¿qué tal si nosotros nos animamos a vivir esta aventura? sí. ¿No? Es que cuando vos estás sin Dios, es, Sí, es lo mismo, vas a vivir las mismas aflicciones, pero no tenés a nadie, no claro. tenés esperanza. Vos cuando te acercás a Jesús y ves las cosas de otra forma, Sí, ya sí, no estás solo. O sea, es horrible estar viviendo toda esa vida que vos describiste, pero estando solo, o sea, no tenés esperanza, decir, ¿esto es solo sí, esto? sí, sí. Es como que está. No hay más que esto, ¿no? Sí, no hay más nada que esto. Es duro. Pero vos cuando conoces a Jesús, eh, vas a vivir, o sea, tenés los mismos problemas que los demás, no sea que nosotros estamos en una caja de cristal y somos perfectos, o que tenemos la vida ya solucionada, pero tenemos la mirada en otra cosa, o sea, Sí, ya no nos enfocamos en nosotros, ya no nos enfocamos tanto en lo que está alrededor, sino en lo que Él va a hacer a través de nosotros, porque nosotros mismos solo no podemos hacer nada, o sí, sí, sí. sea, como dice la palabra, separados de Él No podemos hacer. no podemos hacer nada.
Así que está, la aventura y la decisión es esa, de acercarse. Capaz, como decías tú, han oído de Dios, de Jesús, de la iglesia, y no quieren saber nada. Quizás la iglesia, nos ponemos nosotros también parte de la iglesia, no fue capaz de transmitir esa imagen verdadera de Jesús. Claro, Hoy una visión distorsionada tienen, pero que se alejan de todas esas cosas religiosas, que en realidad eso no es Jesús. claro. Jesús mismo estaba en contra de todo ese sistema religioso. Sí, sí. Pero ya para hacer un cierre también, ¿no? Que podamos entender de que esto, Semana Santa son fechas cronológicas en realidad que también la humanidad la puso, pero específicamente tenemos que celebrar la resurrección de Jesús. Tenemos que celebrar de que hubo alguien que se preocupó por nosotros y ese fue Dios entregando a su Hijo Sí, por nosotros en la cruz. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros podamos tener libertad, como recién lo decíamos, ¿no? Allá en Isaías dice que Él en la cruz se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestros problemas, se llevó nuestros dolores, nuestras angustias y todo eso, ¿no? Em, pero a pesar de todo eso, nosotros necesitamos acercarnos a Dios no exclusivamente por lo que Él se llevó en la cruz, sino que debemos acercarnos a Jesús porque de Él nuestra vida depende. Que nuestra voluntad cuando nosotros nos acercamos a Él tiene que quedar anulada. No quiere decir que no podamos tener sueños, no quiere decir que no podamos anhelar cosas. Simplemente quiere decir de que si nuestra vida está en dependencia de Él, muchísimas cosas, muchísimos pensamientos de los cuales nosotros vivimos en función de eso van a cambiar. sí, Ya quizás no vamos a ser tan materialistas como pensábamos, ya no nos vamos a preocupar por nosotros mismos en todo momento, sino que ya nos preocuparíamos por el prójimo también, ¿no? sí. Saber de que no vivimos una vida para nosotros, sino que vivimos una vida para la humanidad entera también. Sí, cambia totalmente nuestra visión. Claro, O sea, nuestros ojos ya se abren a la visión de Dios. O claro, sea, y los sueños, como decías tú, todo eso, vamos a tener sueños, pero ya no van a ser nuestros sueños claro, egoístas, sino del Padre, ¿no? pensando en el otro. Fundamentalmente para que también dejemos de pavadas y podamos vivir nosotros una vida cristiana, pero en libertad. De que podemos amarnos unos a otros, que podemos estar juntos unos a otros, que podamos disfrutar de esto que es tan lindo, poder caminar con Jesús. No somos religiosos, simplemente somos personas que disfrutan, que comparten, que están tiempo juntos, que saben valorar eso que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Así que bueno, en estos días, en estos 3 días que estuvimos compartiendo junto con ustedes, queremos simplemente que puedan tomar con sencillez cada palabra que nosotros hemos dicho, ¿no? Que somos personas normales, que somos personas iguales que vos. No somos mecánicos, no somos robots que nos configuran de una manera y de esa forma vivimos. Tenemos errores, tenemos fallas, nos equivocamos, pero no quiere decir que eso nos va a alejar y nos va a condenar, ¿no? Porque podemos eh, todos los días tener una nueva oportunidad junto con Jesús. Sí, Dios todos los días, cada vez que amanecemos, nos da una nueva Claro. oportunidad. Y disfrutar de esto. Así que bueno, démosle importancia, ¿no? Nosotros acá en el fondo tenemos una cruz que es igual al corazón. Ese corazón significa el amor, ¿no? Tengamos siempre presente que esa cruz está vacía porque Jesús resucitó. Y cuando el momento que Él fue crucificado en esa cruz fue por amor a nosotros, ¿no? Que la única persona que puede hacer algo por nosotros de esa magnitud fue Jesús. Sí, Así que bueno, el agradecimiento por estar compartiendo estas series de programas con nosotros. Conectate los días lunes en el programa de las 20 y 30 horas junto a Daniel. Los días jueves estamos junto a Andreas también. Un programa también muy íntimo, ¿no? Que nos va a llevar a conocer un poco más, no solamente de esto de Jesús y la cruz y la Pascua, sino que nos van a enseñar a tener esa intimidad con Dios, sí. a que nosotros podamos tener identidad de hijos de Dios. Y un montón de cosas más. Tenemos Sí, tema para hablar. programas muchos todavía. Sí, sí, sí.
Y obviamente también los programas de los días viernes a las 21:30 horas. Estamos con Fabiana también ahí un tiempo muy lindo. Y nada, que puedan también entender de que la vida con Jesús es mucho más sencilla de lo que nosotros imaginamos. Hay piedras, hay complicaciones, sin duda, pero cada oportunidad va a ser una oportunidad para que nosotros podamos madurar y crecer. Sí, es Así que bueno, así. te agradezco Andrea por No, estas por favor, gracias a transmisiones, ustedes. a Fabiana también que estuvo ahí compartiendo y, y nada, nos estamos comunicando pronto y un abrazo grande y disfruten este tiempo tan especial.